que estamos con un lujo de invitadas el día de hoy. Bueno, una que ya es amiga de la casa, es panelista estable. Muchas gracias. La Bárbara ya tiene su asiento ya. Claro, Muchas gracias. por eso lo digo. Me voy a tomar la palabra, voy a llegar aquí Claro. el lunes tempranito. Por supuesto, ahí estará su asiento. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Muy bien, Bárbara Rojas, entonces, quien es, ya lo dijimos ayer, vicepresidenta de comunicaciones de la CUT. ¿Cómo está usted, Bárbara? Muy bien, muchas gracias. Muy Muy contenta. visitadas, ¿eh? Así es, estamos en el tercer día, último día de aniversario y ha sido una semana muy movida. Y de Muy nuevo movida. nos trajo una invitada internacional, Así Bárbara. Estamos con Cristina Faciabén, ¿lo dije bien? Muy bien. Qué bueno, muchas gracias, Cristina. Ella es secretaria internacional de la Corporación y Migraciones de las Comisiones Obreras de España. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por visitar Chile también y por estar aquí por la celebración de los 35 años de la CUT, que es tan importante para los trabajadores y trabajadoras del país. Pero contigo, Cristina, queremos conversar sobre los trabajadores del mundo también y cuáles son los principales desafíos, diría yo también, del mundo del trabajo hoy en día. Y sobre todo, Cristina, porque, bueno, sabemos que en varios países europeos, del mundo en general, ¿no es cierto?, el fascismo ha ido avanzando lamentablemente. ¿Cuáles son, entonces, cómo se evita que a los grupos de trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, a los grupos sindicalistas, a las organizaciones sindicales, entren grupos fascistas? Esa es la primera, una pregunta facilita, Vale, sí. de entrada. Bien. Cristina, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto y como siempre estar en Chile también. A ver, la pregunta que lanzas es una pregunta interesantísima, ¿no? y de plena actualidad, tristemente en todo el mundo. Exacto. No hay nadie, no hay ninguna organización progresista, ninguna organización social que se libre de este drama, que ya no es una amenaza, sino que es una realidad también, no solamente en España, sino en muchos otros lugares. Los sindicatos, los representantes de los trabajadores, la clase trabajadora, tenemos una enorme responsabilidad en frenar, en evitar que esto continúe abriéndose paso. Hace 4 semanas tuvimos elecciones en España. Tenemos una situación, bueno, hoy hemos conocido que el rey va a proponer que se intente la investidura El PP. Del PP, sí, de Feijóo, que fue el que recibió numéricamente más votos, pero que no tiene posibilidades porque bueno, en España es un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, por lo tanto no es el presidente el que tiene más votos, sino es quien consigue más apoyos en el Parlamento, ¿no? Y en este caso el PP no puede conseguirlo porque solo le va a apoyar Vox y no Suman, y Pedro Sánchez, que sería la otra alternativa, tampoco es seguro que lo consiga porque necesita también el voto favorable de los independentistas catalanes. Sí. Entonces, bueno, la situación está así, estamos ya con la espada de Damocles de repetición de elecciones que serían el 14 de enero, ¿no? Pero dicho eso, en esas elecciones, a diferencia de lo que había pasado en elecciones regionales y locales, en el mes de mayo, donde Vox avanzó muchísimo, Vox está en este momento en 4 gobiernos autonómicos en España. En las elecciones generales, en las elecciones al Parlamento español, tuvieron un retroceso importantísimo. ¿Por qué? Porque se nos está acusando, a nosotros incluso, de que es que llamamos al voto del miedo. Sí, llamamos al voto del miedo. Lo que hicimos fue trabajar para que la ciudadanía, que inmensamente son trabajadores y trabajadoras, se dieran cuenta, fueran responsables y evitaran que pudiéramos tener un gobierno con la ultraderecha Pero presente. si el voto del miedo lo han usado ellos toda la vida. La derecha en el mundo, o las derechas, como dicen ustedes, lo han usado toda la vida, el voto del miedo. Sí, el claro. miedo al terrorismo, el miedo a los comunistas, el miedo a esto, el miedo a esto, el miedo a los todo. migrantes. Y una vez que le decís tú, ¿sabéis qué? El Ustedes, sindicalismo. el miedo es que lleguen ustedes a gobierno. Entonces, sí, pues, absolutamente válido, mi opinión. Entonces sí, pero ellos lo hacen continuamente, Sí. ¿no? Cuando ellos sacan más votos, tiene que gobernar el que ha sacado más votos, pero cuando son los otros, entonces no, ¿no? Y el gobierno que hemos tenido, el gobierno de coalición progresista, estos
esta última legislatura, que no ha llegado a ser 4 años, para ellos era un gobierno no legítimo. Ah, ya, perfecto. Porque había comunistas, porque estaba Podemos. Eso era un gobierno ilegítimo, porque ellos se consideran los legítimos dueños del país, ¿no? O sea, Bueno, desde Franco lo fueron un poquito. claro, no, es que al final son ellos, o sea, son los herederos, ¿no? del franquismo y de que el país era suyo realmente, porque se lo quedaron, ¿no? Se parece tanto Qué loco, acá, sí, oye. qué loco Sí. es como, sí, lo hemos conversado harto también eso, ¿no? Como hemos hablado, porque a pesar de las diferencias del sistema político que tú nos estás explicando, ¿no es cierto? Como que hay tantas similitudes entre Chile y España, ¿no? Me imagino que entre, bueno, también todos los países latinoamericanos que fuimos conquistados por España en algún momento, ¿no es cierto? Tenemos muchas similitudes en la forma, ¿no? En que las cosas avanzan. Acá en Chile todavía hay gente que es pinochetista y es impresionante, ¿no? Y defienden incluso a 50 años del golpe de Estado, el golpe de Estado. Pero ¿cómo, Bárbara, entonces, lo que estamos conversando con Cristina y como nosotros también tenemos un papel en eso, con un sindicalismo que a lo mejor es muy débil en Chile? No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros entonces de poner esos frenos desde el mundo del trabajo? Sí, mira, la afirmación de que el sindicalismo es débil yo creo que da para debate. Es interesante, por que eso, afirmar, hay que No una reflexionar afirmación, es una al pregunta en respecto. realidad, que te deje abierta. Gracias. Pero yo creo que aquí lo que hace falta, y a propósito de lo mismo que el alcalde mencionaba recién, respecto a la invisibilización que hay del Ella está movimiento cerca del micrófono, sindical. ¿ah? Pero se escucha muy despacio el micrófono de Bárbara. Más cerca. Gracias. Sí, porque Es que yo creo que el micrófono no te está sí, tomando. yo también creo que el micrófono está como apagado, no sé qué pasa. Si quieres, sí, ¿Se lo sí, comparto? se lo puedes Sí, claro. compartir, Gracias. Cristina, mientras. A ver, ahí sí, a ver, espérame, Una conferencia de prensa ahora. Con el Hola, tuyo. hola. Ahí sí. Ahí, Ahí sí, ahora sí. Ya. A ver, ya, sí. ahí sí. Sí, estamos bien. Pero mi reflexión iba hacia eso, hacia la... Es que quedaron pegados. Cristina, si tú puedes hacer de nuevo eso, ahora sí. Ah, Disculpen. Ahí sí, estamos bien, Perfecto. disculpen, ¿no? Fue un Esto problema pasa en ahí. vivo. Esto pasa en vivo. Sí. Eso pasa cuando estamos haciendo programas en vivo. Claro. Ahí sí. No. Perfecto. Ahí sí, lo escuchamos bien a Bárbara, tranqui. Ya. Ya, Bárbara, ahora sí. Bueno, a la invisibilización que hay del movimiento sindical, los medios de comunicación no llegan. Por ejemplo, ayer que tuvimos una movilización que fue reprimida en la entrada Lo vimos. Lo mostramos de la nosotros. moneda. Lo Así mostramos. es, ustedes Si lo podemos mostraron, volver a muchas mostrar gracias. esas imágenes, por favor, mientras Bárbara nos comenta, Eso porque es muy no importante. sale en ninguna parte, ningún medio de comunicación lo tomó. Nosotros somos la central de trabajadores más grande de Chile, nuestro presidente nacional con el comité ejecutivo. Menos mal que se nos ocurrió pedirle a los dirigentes sindicales internacionales que no nos acompañaran. Pero fuimos reprimidos y no nos dejaron entregar una carta, que era una carta, no tenía nada dentro de la carta, la verdad. Entonces, lo único que estábamos pidiendo era que nos dejaran avanzar para acompañar a nuestro presidente a la puerta para que pudiera ingresar a entregar esa carta. Y eso era todo. Eso era todo. Entonces, este tipo de acciones, de situaciones que pasa con nosotros, con la clase trabajadora que está organizada, es invisibilizarnos, es hacer como que no existimos y no salimos en ninguna parte. Y por eso es tan importante estos espacios que ustedes nos otorgan también para poder traer la voz de los y las trabajadoras. Nosotros enviamos comunicados de prensa respecto a esto, a todos los medios, no salió en ninguna parte. Enviamos por cada actividad que tenemos en la CUT comunicados de prensa, no llega a ninguna parte. Y hoy día yo te puedo decir que cada día están creándose nuevos sindicatos. A la CUT llegan todos los días personas a golpear la puerta y queremos asesoría, que nos ayuden para la creación de sindicatos. Tenemos esta situación, esta otra situación, y ahí estamos nosotros apoyando. Pero eso es invisible a la comunidad. Y bueno, y por otra parte también esta creación de sindicatos ha hecho que estemos bien fragmentados y que lamentablemente estén creándose sindicatos paralelos. Y eso también de alguna forma cuesta que estemos más cohesionados, que estemos más unidos en las luchas. Y eso también es un problema que debemos atacar nosotros como central de trabajadores y trabajadoras la más grande de Chile. Yo en el área de salud, por ejemplo, yo les mencionaba la otra vez, creo que les mencionaba, en un hospital 14 sindicatos. 14. ¿En un solo En un solo hospital. Entonces, a la hora de que la autoridad quiere negociar, o sea, o los trabajadores queremos negociar, qué difícil es ponernos de acuerdo los 14. Claro.
y entablar una mesa que sea efectiva. Entonces eso también nosotros hacemos llamado a los trabajadores y trabajadoras que no necesariamente hay que crear nuevos sindicatos, sino que hay que unir y fortalecer los sindicatos que ya están. Sí, yo diría que los empleadores están felices con eso, y la Sí, derecha en general. ¿Y por qué? sí. Porque en Chile existe un problema de que falta cohesión, falta unidad, falta organización en términos de un liderazgo que se gana en las urnas. Si a mí no me gusta cómo está haciendo la CUT, bueno, presento una lista en la próxima elección para ganarle, pero no me retiro de la CUT. Así es la democracia, claro. Eso es lo que yo creo. Ujú. Yo se lo decía a la presidenta de los bancarios, se lo dije. Sí, sí. Porque Ayer, sí. ayer, porque le dije, ¿por qué ustedes no están en la CUT? Se lo pregunté directamente. Me dijo que tenían diferencias políticas. Yo siento que gánale adentro, no Así es. lo hagas desde afuera. Mira, Cristina, cuando en Chile los trabajadores se han unido para alguna cuestión, lo que sea, este país tiembla. O sea, el paro que se hizo en octubre de 2019... El 24 de noviembre del noviembre, en noviembre, fue como nunca. ¿Ya? Pero porque los trabajadores se pusieron de acuerdo. Y en Chile falta mucho de eso. Ahora, nosotros respondemos a que en la dictadura lo único que se hizo fue pegarle, mataron dirigente sindical, como que se condenaba, se decía, no, los que se meten en un sindicato son comunistas. Y aquí el comunismo es lo que pasó un poquito con Franco. En todas partes. Pero después aquí ha permanecido. Aquí no se ha fomentado la sindicalización. Hasta hace muy poco había reemplazo en la huelga. Reemplazo en la huelga. Tú lo sabes porque Sí. Entonces es muy poco el fomento a la sindicalización en Chile, y nos falta mucho en ese sentido. Y también yo creo que ha habido por parte de los trabajadores no entender que esta unidad, ¿me entiendes? Sí, de todas maneras, yo me atrevo a señalar una cosa más. En España, por ejemplo, la densidad sindical, es decir, el porcentaje de personas afiliadas a los sindicatos es muy baja. También es bajo. ¿Vale? Es muy baja, o sea, nosotros estamos hablando más o menos del 14% de densidad, bajísimo. En Francia igual, por ejemplo, llamativamente, ¿no? Las huelgas brutales que organizan en Francia o las movilizaciones, bueno, pues con una densidad afiliativa muy baja, a diferencia, pues, de los anglosajones o los países nórdicos que tienen niveles del 85, del 90% de afiliación. Wow. ¿Pero por qué? Porque el sistema, por ejemplo, de negociación colectiva es de eficacia, en el caso de los nórdicos, de eficacia limitada, quiere decir que o estás afiliado o no te afecta el convenio colectivo, mientras que en nuestro caso la negociación colectiva es para todo el mundo, estés afiliado o no estés afiliado. Con lo cual, una persona que se afilia a un sindicato es por una cuestión ideológica, por una cuestión de conciencia de clase, de tal y de cual, ¿vale? Entonces, yo ahí discrepo un poco en el sentido de que la fuerza sindical no solamente es la afiliación, que también, pero no solamente. Yo creo que en Chile hay un problema clarísimo de normativa, o sea, la legislación es la que debilita a los sindicatos, es la que debilita la libertad sindical, la que debilita la negociación colectiva, la que permite que en una misma empresa puedan presentarse no sé cuántas. Entonces eso al final es absolutamente voluntario, o sea, está persiguiendo un objetivo claro, Pero ¿no? si acá, cuando se hizo el cambio de que terminábamos con esos grupos, aquí en Chile existían los grupos negociadores, Cristina, grupos de gente que se organizaba y decía, yo quiero negociar colectivamente. Entonces, pero esa hueá- Sin legitimidad de ningún tipo. Y entonces claro. llegó la presidenta Bachelet, se presentó el proyecto y se acabó la negociación de los grupos negociadores, había ya los sindicatos son los que realmente representan. Vino el Tribunal Constitucional y dijo, pueden seguir, no, porque si no, eso atenta contra la autonomía de las personas, y siguen los grupos negociadores. O sea, estamos, como dices tú, muy atrás en la legislación. Eso es una cuestión. Ahora, es un punto importante que yo creo que Bárbara tiene muy claro eso, y lo hemos discutido aquí muchas veces, digamos, la legislación está muy atrasada respecto de otros, y está tan atrasada que en algunos grupos ya no se respeta la negociación y no se respeta la Constitución. Y yo siempre lo insisto, los trabajadores de la administración pública tienen prohibido negociar y prohibido ponerse de acuerdo, y lo hacen igual. Sí. Ellos se organizaron, les dio lo mismo la Constitución, les dio lo mismo las leyes, se organizaron, no le pusieron sindicato, le pusieron otro nombre y negocian ramalmente con el Estado. Ajá. Por aquí se pasaron ellos. Sí, Entonces, sí. y es por lo que yo digo, los trabajadores tienen una fuerza que no conocen o que no han querido notar, ya sea sindicalizados o no, y cuando lo hacen, cuando excepcionalmente lo hacen,
este país Los tiembla. resultados, sí, sí. Así es. No sabemos la fuerza que tenemos. Tenemos que hacer conciencia de aquello. Eso es. Yo siempre, bueno, yo siempre lo repito, yo soy abogado laboralista, entonces lo veo, Claro. por eso me dedico un poco a eso. Y a eso, bueno, sumemos entonces, porque a todo lo que estamos conversando podemos sumar lo que estaba diciendo Bárbara, que además se invisibiliza a través de los medios de comunicación hegemónicos, ¿verdad? Claro. El poder del sindicalismo. ¿Cómo se combaten también esas mentiras que vienen mucho, ¿no? O como decía delante Daniel, también esas campañas del terror, ¿no es Sí, cierto?, que están acostumbrados a hacer y en la que tienen además como toda la venia de los medios de comunicación. ¿Cómo se combaten las mentiras hoy día desde tu punto de vista, Cristina, que es un gran tema en España, Sí, en en todo el Chile, mundo. en Brasil, en Estados Unidos, donde sea, donde miremos en realidad? Pues yo creo que la batalla la estamos perdiendo bastante, sinceramente. O Es sea, verdad. nos está siendo muy difícil. Tenemos la excusa perfecta, que es no controlamos los medios de comunicación de masa, sobre todo, ¿vale? Claro. No controlamos las redes sociales. Las redes sociales, al final, son importantes, es obvio, pero yo creo que también le damos... Todo se magnifica en las redes sociales, ¿vale? O sea, cuando de repente los bots empiezan a reproducir el mismo mensaje, parece, fíjate la opinión pública. La opinión pública Claro. no. Quien está gastándose una pasta en los bots, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que acá los bots los pescan y los llevan a los diarios. Ah, bueno, Eso es claro. lo que está diciendo Cristina, Claro, pero que, o sea, me Hacer una refiero nota. a eso mismo, o sea, me refiero, allí se lanza cualquier historia, Twitter, bueno, X lo aguanta todo, no, aquí digo una mentira, me pescan, lo retiro y al cabo de 5 minutos me invento otra y ya está, y se acabó. Y nosotros ahí no tenemos capacidad, ¿no? Tenemos capacidad porque tampoco hemos invertido, yo creo, en estas historias, porque para nosotros ese no es el marketing, ¿no? ¿Qué ocurre? Además, y esto es una autocrítica que me hago y la voy a defender, es, sobre todo, la izquierda tenemos un problema, y es que tenemos unos discursos, generalmente, yo qué sé, creo que ya son también una tradición, ¿no? Política, tenemos un discurso muy elaborado, un discurso muy complicado, todo como muy... y todo lo tenemos que explicar, por tal... Ellos no, o sea, ellos, un mensaje... ridículo, que dices, ¿en serio? Burdo. Y lo repiten 20 veces. Venga, y tú le das a un problema enorme, le das una respuesta facilona, ¡pum!, ahí lo dejo. Nosotros no, nosotros elaborando discurso, y no tenemos nada que hacer, son dos lenguajes completamente diferentes, ¿no? Entonces, para nosotros es difícil, y ya no te digo si encima somos incapaces de ponernos de acuerdo, cada uno dice una cosa distinta, la izquierda llega al gobierno, o sea, El pensamiento crítico. pasa las elecciones en un grupo que se llama Sumar, y al día siguiente uno de los miembros ya empieza a decir que va a constituir grupo propio, o sea, ya estamos, o sea, difícil. ¿Cómo lo podemos combatir? Bueno, pues con los hechos, ¿no? Sí. Yo creo que más que con mensajes, con los hechos. Y cuando se dice que los sindicatos somos unos corruptos, unos inútiles, que no hacemos nada, lo que tenemos que demostrar es qué pasa cuando hay sindicato. Pues que las condiciones laborales son mejores. Y hay mapitas, hay gente que se dedica a hacer esos cálculos. ¿Qué pasa cuando en una empresa hay representación legal de los trabajadores? Pues que las reivindicaciones se canalizan. ¿Qué pasa? La negociación colectiva la negociamos Comisiones Obreras y UGT, que somos los 2 sindicatos mayoritarios del país, negociamos todos los convenios colectivos, todos los convenios. Wow. Del afiliado y del no afiliado. Claro, exacto. ¿Qué pasaría si hay que un libro? Y todos tienen Claro. los mismos beneficios al final, los afiliados y los no afiliados. Exactamente ¿no? el mismo. Claro. Exactamente el mismo y gratis, además, para el que no Claro. paga la cuota sindical. Pero bueno, el secretario general de Comisiones Obreras escribió un libro, a él le gusta mucho escribir, escribió un libro que se llama Un mundo sin sindicatos. Wow. ¿Vale? Entonces la reflexión allí es esa, o sea, vale, tú no das valor, porque hay quien quiere quitarle el valor, obviamente, y es quien dispone de los medios de comunicación, pero párate a pensar qué ocurriría si no hubiera sindicatos. Pues esto sería la selva, aquí no habría ningún derecho reconocido, ni donde plantearlo. ¿Sabes lo que pasa con eso? Yo escucho tanta razón, porque en Chile hay un dicho, ¿no?, que dice: ¿para qué ir a votar si mañana igual tengo que levantarme a trabajar? Exacto. Eso Ay, es muy repetido Sí. en Chile. Entonces, eso cuando el voto era voluntario, lo decían: ¿para qué ir a votar si mañana igual tengo que levantarme a trabajar? Es la estupidez de no pensar que si tú te levantas y hay un gobierno que se preocupa de tus derechos sociales, es muy distinto de levantarse al otro día, de ir a un gobierno que tiene... Ya.
Pero también pasa con el mundo sindical. ¿Para qué me voy a meter en el sindicato? Si igual tengo que trabajar. ¿Qué me defiende? ¿Qué? ¿Me da una cosita a final de año? Y es el poco conocimiento que hay. Y yo creo que, Bárbara, en eso tenemos que... hacer hincapié. Hacer hincapié, y tú lo mismo lo decías. ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué importancia tiene si una empresa tiene un sindicato o no tiene? Y acá, por ejemplo, en Mea Culpa, los colegios dicen, y los colegios religiosos, no somos religiosos, no es necesario de sindicatos acá. Y tú escuchas muchos colegios religiosos, que hay muchos colegios religiosos en Chile, muchos, que dicen, no, pues si nosotros no necesitamos sindicatos. Perdón, no tiene nada que ver la profesión religiosa que tenga un colegio a que los trabajadores se puedan organizar para negociar colectivamente. Entonces, Claro, ahí hay un sí. tema, por ejemplo, en ese sentido, que uno dice, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Y por qué no se reivindica? Y está de nuevo el mismo tema. ¿Quién presenta o quién muestra la labor de los sindicatos? Mira qué importante. Bueno, yo puedo hablar ahora como dirigente de base de la FEPRUS, que es mi sindicato base. De la salud. Confederación de Profesionales de la Salud, que ahora tenemos un programa piloto en donde estamos yendo a conversar con los estudiantes de las carreras de la salud. Pero qué interesante. Entonces, antes de que ya salgan, que egresen, que ya tengan un conocimiento, un acercamiento al mundo sindical. Porque la malla curricular escolar no te lo trae. En la universidad tampoco te enseñan de sindicatos. Entonces, nosotros hicimos un acercamiento. Y estamos empezando con universidades en el área de Concepción, en el área del sur, principalmente, pero queremos expandirnos y hacerlo en todas partes. Creo que ese tipo de acciones son fundamentales. También en la CUT estamos haciendo escuelas sindicales, tanto a través de la FIEL, que está en Valparaíso hoy día, la primera escuela sindical, y en la propia sede de la CUT también estamos teniendo escuelas sindicales que este mes está de piloto, pero pretendemos llevar todos los meses la escuela y acercarnos a los dirigentes, a las dirigencias nuevas, a los delegados, a los trabajadores que no tienen tampoco representación, que también puedan llegar y acercarse a estudiar la escuela sindical como se hacía antes. Sí, ¿ustedes qué tienen allá? ¿Cómo la gente Bueno, es que cuando tenéis negociación ramal, que el derecho te llega igual, es muy distinto. O sea, yo no puedo hacer nada, pero igual es necesaria como que la sindicalización, porque también es aprovecharse de aquel que paga su cuota, que va a las reuniones, que se mama todo y dice, no, yo recibo igual. Son dos políticas laborales distintas, la inglesa y la más hispana, digamos, ¿no? Del sur de Europa, sí. Del sur de Europa, sí. Sí. A ver, hay que hacer muchísima pedagogía, ¿no? Para que la gente entienda que al margen de que tú tengas una negociación colectiva, tú tengas un convenio colectivo, estés afiliado o no estés afiliado, solamente los sindicatos fuertes pueden conseguir otras cosas. O sea, el mundo no se acaba la negociación colectiva, a pesar de ser importantísimo, ¿no? Claro. Pero si no tenemos sindicatos fuertes, la movilización es muy difícil y a veces los convenios colectivos solo se consiguen con movilización, y con huelgas y con paros y con afectaciones. Si no tenemos detrás un sindicato fuerte, no hay capacidad, ya no solamente económica, todo esto vale mucho dinero, pero además es que no hay ejército detrás, no hay estructura. ¿Qué ocurre? En España ocurre una cosa, por ejemplo, que es lamentable y que tiene mucho que ver con lo que decíamos de las fake news y estas cosas. Esa cosa de que cuando tú repites 100 veces una mentira, pues al final se convierte casi en una realidad, ¿no? por tanto oída. En España hay una teoría de que los sindicatos recibimos dinero público, o sea, que estamos subvencionados. ¿Ya? Y eso es absolutamente mentira. Sí, pues. Sí. Absolutamente mentira. Los sindicatos en España, porque en España quiero recordar que tenemos una ley orgánica de libertad sindical. El papel de los sindicatos está reconocido en la Constitución española del año 78. Cuidado, ¿eh? Oye, había un proyecto acá de Constitución que también lo también lo decía, ¿no? Pero, o sea, te estamos hablando de esa Constitución que se hizo justo al acabar la dictadura, que no fue fácil. Bien, los sindicatos tenemos o sea, nosotros nos presentamos a las elecciones sindicales en las empresas públicas y privadas. Nos presentamos y todo esto es oficial, o sea, hay un registro, la representatividad, etcétera. Bien, nosotros recibimos una parte de subvención pública finalista,
quiere decir que a nosotros el Estado lo que nos está haciendo es dándonos un dinero para que hagamos un encargo que nos hace la Constitución y la ley orgánica, que es la negociación colectiva de carácter general, porque eso no se hace gratis. Sí. O sea, tener hay asesores. tener a cientos de personas o miles de personas Sí. ocupados negociando durante días y semanas y meses, eso tiene un coste. Claro. Y detrás tiene que haber una organización. Lógico. Vale, eso hay que pagarlo. Mayoritariamente se paga con cuotas sindicales. Mayoritariamente. Pero hay una parte Pero de hay una subvención del Estado. Pero que es una subvención finalista. Nosotros le tenemos que demostrar que hemos rendir, ya. negociado Finalista es 800.000 contra rendición. Eso mismo. Ya, ok. Hemos negociado no sé cuántos convenios colectivos. Exacto. Contra rendición. Hemos participado, porque los sindicatos mayoritarios tenemos la condición de interlocutores sociales reconocidos constitucionalmente, con lo cual tenemos un papel en las mesas del diálogo social. Ese diálogo social que ha sido capaz de una reforma laboral, que se ha cargado la reforma del Partido Popular, y que ha sido capaz de el salario mínimo interprofesional, que ha subido más del 40%, que ha sido capaz de contener la destrucción de empleo durante la pandemia, con los expedientes de regulación temporal de EPE. Exacto. Vale, todo esto, ese diálogo social, eso son muchas personas de los sindicatos pasando muchas horas sentados en una mesa con el gobierno y con la patronal, y eso hay que retribuirlo, y eso es lo que nos paga el Estado. No nos da nada. Exacto. No somos funcionarios públicos, Claro. no vivimos pero del la dinero. derecha debe decir que ustedes reciben plata, porque Totalmente. les paga. Y cada X en los periódicos estos, Claro. los tabloides estos de la derecha más rancia, comisiones de UGT han recibido no sé cuántos millones de euros, pero nunca explican ¿Para dónde va? en esa concepto plata? de Claro. que nosotros publicamos, en nuestra página web, publicamos los salarios Imagínate. que recibe. Cuando o sea, nosotros hace no sé cuántos años que presentamos al Tribunal de Cuentas, registramos las cuentas del sindicato, que no es obligatorio, y lo hacemos porque no tenemos nada que esconder. O sea, recibimos este dinero, por supuesto, nos lo gastamos en esto. Estos son los resultados. Pero todo esto que os estoy explicando aquí, tengo la suerte de poderlo hacer aquí en un programa de televisión estupenda, que me siento súper feliz. Pero he tenido que venir a Chile Te salió un poco larga la... Sí, me han costado unas cuantas horas de vuelo. No, pero en serio, estas oportunidades, y si tienes, nosotros tenemos en Comisiones tenemos un podcast súper chulo, no sé qué, no sé cuántos, pero lo acaban escuchando, lo acaban viendo los que ya están convencidos. Ese es el ¿sabes? problema. No los tenemos Ese que es un convencer. gran problema, y es muy importante lo que tú estás diciendo. Juan Orellana dice: a través del conocimiento logrado en la organización de trabajadores, me pude cambiar de la AFP al sistema antiguo. Pero qué bien, Juan. Ruth Riquelme dice: tuve la mejor experiencia cuando trabajé en una empresa con sindicato, y aunque no estábamos de acuerdo en todos los beneficios, eran muy buenos, decía. Andrea dice: es importante el sindicato porque los empresarios siempre se aprovechan. Claro, hay una cosa que está en distinto, ¿no es cierto? Nivel, digamos. Claro, El hay una trabajador persona con que el tiene empresario. el sartén por el mango y otra que está trabajando para esa persona. Carlos Mondaca dice: en Chile es difícil hacer sindicatos porque te echan, y la mayoría de los trabajadores, esto como para ti, Bárbara, dice: y la mayoría de los trabajadores se dan cuenta que en las empresas en que hay sindicatos, estos son antiguos y que sí ayudan a los trabajadores. Qué bueno escuchar eso. ¿No es cierto? Súper, Sí. Es muy importante lo que están diciendo toda la gente aquí, y los beneficios que se logran. Yo, lamentablemente, en algunas empresas se empiezan a armar como planta 1, planta 2, planta 3, para empezar a sacarte los beneficios que te da estar en los sindicatos. Bárbara, más allá de todo eso, a propósito de las cosas que estamos conversando, ¿no es cierto? La historia, cómo se va construyendo, cómo en una constitución se puede reconocer después de que va saliendo de un conflicto social, político, ¿no? Estamos en Chile conmemorando los 50 años del golpe. 35. Del golpe de Estado, ¿no? 35 años de la CUT y 50 años del golpe de Estado. Lo que pasa es que Bárbara es también parte del comité que está a cargo de las iniciativas que está haciendo la CUT por esta conmemoración. Si nos puedes contar un poquito de esas actividades, por favor.
Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, algo. Muchas gracias. Sí, las actividades que tuvimos ahora como CUT están insertas dentro de las actividades del Comité de Iniciativas. Hoy día en la mañana creo que acaba de terminó hace poquito el seminario acerca de la Operación Cóndor, del cual venimos con Cristina. Muy... de verdad remeció. Al principio tuvimos a Mónica González, que la periodista. La periodista, sí, ¿no? Y fue una exponencia magistral. La verdad es que a muchos nos salimos con escalofrío, la piel de gallina ahí. Y la próxima actividad que se viene más cercana es el acto del Día de las y los desaparecidos detenidos desaparecidos, que va a ser en el Museo de la Memoria el miércoles 30 a las 18 horas. Ahí va a haber también acompañamiento musical y después ya nos vamos de frente a las actividades de septiembre. En septiembre, lo bonito, lo importante, que ya lo conversamos antes, pero es bueno recalcar, se abre Morandé 80. Se abre la puerta de Morandé 80 para ese día, para el homenaje que vamos a hacer ahí. Va a ser un homenaje sobrio, simple, no va a ser algo muy elaborado, pero lo importante es que se abre Morandé 80. Y va a quedar abierto los siguientes días. Van a haber distintas actividades. Tenemos una Allende al caminar de un demócrata en la Plaza de la Constitución. Eso es como cerca de la misma estatua de Allende que está ahí, sí, ¿no? Sí. En la Plaza de la Constitución. Muy bien. O sea, desde las 12 hasta las 13:30 no se puede quedar porque están ahí mismo, están a 50 pasos. Claro, el día de la estamos victoria, ahí mismo, sí. Claro. Y ese día también se va a hacer un minuto de silencio. ¿Ya? Que eso Muy tenemos importante. que ponerlo... no, es el lunes 11, me equivoqué, disculpen. El lunes 11 se va a hacer un minuto de silencio. Donde estemos, dice. Donde estemos. La idea es que llamemos a los funcionarios públicos, están llamando a través de la NEF, ellos hicieron esta iniciativa y cada día se están sumando más organizaciones también. Qué bueno. Y estamos llamando a que se unan también a ese minuto de silencio. La marcha va a ser el día domingo 10, nos vamos a juntar en la Plaza de los Héroes y ahí hay todo ya un equipo de seguridad. Perfecto. Ya tenemos las calles cortadas, ¿Se van desde los Héroes hacia la Plaza Dignidad o se quedan ahí mismo nomás? No, marchamos. Marcha. Claro. Sí, marchamos. Ahora, no tengo el recorrido de la marcha, pero en general pero es a las 10 desde las 10 de la mañana, entonces, las y en 10 la de la Plaza de los mañana. Héroes en la reunión, aquí al ladito. Exactamente. A las afueras prácticamente de la CUT misma, ¿no? Sí. Domingo 10 también, primavera, Con una esquina rota, rota en la entrada del Estadio Nacional. Esa es una obra de teatro. Maravillosa, yo la vi. Qué bonito. Yo la había tenía como 15 años cuando la vi, primavera con una Mira. esquina rota. Va a ser El Ictus, el grupo sí, Ictus. Esa la he fuera visto. porque el Ictus tiene como abrió las puertas también para las organizaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, se va a hacer ahí el domingo a las 20 horas en esta explanada. Que está ¿En fuera del tu Estadio comuna? Nacional, sí, que está fuera del Estadio Nacional y que efectivamente es gratuito para que vaya quien quiera, digamos. ¿no? Sí. A Es ver, una obra de teatro muy, muy, muy buena. Estupendo. ¿Y dónde íbamos? Vamos ahí como sábado 16, Sábado el homenaje a Víctor Jara. Homenaje a Víctor Jara y Litre Quiroga. Ya, en En Avenida Eduardo Frei. Esquina José Joaquín Prieto en Los Pejos. Sí, Después viernes. hay un homenaje a Pablo Neruda. Eso va a estar bonito también. Y Sí. después viene otro homenaje a Pablo Neruda en Isla Negra. Que ahí murió, Wow, qué ahí murió. hermoso. Ese día murió Sí. Pablo Oye, Neruda. qué cantidad de actividades. Bueno, aparte de estas, tenemos el Instagram de actividad. Ahí está. No, se llama Iniciativa 50 Allende. Ah, perfecto. Así se llama y ahí están todas las actividades que estamos nosotros participando como organizaciones dentro de este comité de iniciativas, en donde ya lo conversamos, pero ahí están los partidos políticos, Ahí está el Instagram. Ahí está el Instagram. Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, estamos los trabajadores con la CUT, la NEF, y eso creo que también da Los cuenta... centros de detención también. Los centros de detención, que nosotros podemos conversar también con distintas personas y partidos políticos, que de repente Claro. tenemos al PS, al PC, a Convergencia, está todo el Frente Amplio ahí, el PPD, el ADC, y hay un sinnúmero de actividades documentales en distintas partes, Qué bueno. actividades en el SEINA del Instituto Nacional, Claro. actividades acá en la Casa de la Moneda también, entonces...
hay mucha actividad cultural que empezó hace rato ya y que no va a terminar el 11 de septiembre, No, esto sí, va a lo continuar hasta diciembre, es la conmemoración de los 50 años. Me parece Perfecto. maravilloso esa cantidad de actividades que ya lo saben, están todos invitados los que nos están viendo el día de hoy. Mi querida Cristina, Bárbara, muchas gracias por estar hoy día acá en La Voz de los que Sobran, conversando de temas tan importantes y tan fundamentales. Cuando quiera puede venir a desmentir acá, Cristina. Me lo apunto. La invitamos. Igual según cómo vaya el proceso político en España, No, pero necesito otro espacio. puede ser por Zoom, no hay drama. No hay problema. También tenemos gente por Zoom. Ah, bueno, Muchas y hoy gracias. día en la CUT a las 5 de la tarde tenemos el último seminario que es acerca del Perfecto. avance del fascismo en América Latina. Ah, ya. ¡Wow! Así Tremendo que ahí- seminario. Y el rol de los sindicatos, así es. que es Sí, la sí, parte, sí. yo creo... Y ahí Cristina va a estar acompañándonos, Sí. así ¿Y qué es lo que hemos estado invitación conversando? abierta a que puedan asistir. Que Está si me- Sergio, que vino el otro día. Ya se Sí, fue. Sergio Basil. sí, Sergio también de la está CGL, todavía. sí. Sí. Sí, ¿Me permitís 30 Pero segundos Pero para los decir? micrófonos son tuyos. Gracias. Claro. No, es importante esto, el rol de los sindicatos. Deciros que, junto con la CUT, Comisiones y la CUT de Chile tenemos un convenio de colaboración, tenemos una relación histórica, ¿no? Pero tenemos una red que se llama Redes, que es la red de estudios sindicales internacionales, compuesta por Comisiones y la CGL por la parte europea, por la CUT de Chile, la CUT de Brasil y la CTA de los trabajadores de Argentina, por la parte de América Latina, que, bueno, trabajamos conjuntamente, trabajo colaborativo y tal. Y uno de los proyectos que es en el que estamos actualmente es cómo somos capaces de combatir el discurso de la extrema derecha desde el mundo del trabajo, Me desde la interesa empresa. mucho, me interesa mucho. Muy interesante. Y hemos realizado una serie de seminarios, empezamos en España, en Italia, en Argentina. Esta tarde En vamos Chile. a hacer esta actividad, en octubre en Brasil. Y en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, el sindicato de Gran Bretaña está participando, no es de Redes, pero está participando en este proyecto. Y acabaremos luego con un seminario final, digamos, en Barcelona, porque lo que hemos hecho, además de debatir y de pensar y de tratar pues, desde la comunicación, desde la negociación colectiva, desde tal, desde cual, hemos realizado 3 proyectos pilotos en centros de trabajo, uno en una empresa del auto en Italia, en una empresa del auto en Inglaterra y en una fábrica de cerveza en España. ¡Era que no! ¡Era que no! ¡De cerveza! Mau, que es la típica cerveza Rica. de Madrid, Sí. muy de tal. Vale. Pues eso hemos hecho. Y de lo que se han tratado estos proyectos es de cómo, mediante también, muy mezclado con formación sindical y tal, en ideología y en tal, detectar, o sea, que nuestros compañeros de la representación legal de los trabajadores sean capaces de detectar cuando en su centro de trabajo hay discurso De odio. Fake de news, odio, ya, perfecto. cuando hay actitud de odio, léase contra las mujeres, contra los migrantes, contra tal, eso que es como conversaciones de bar y que no pasa nada, pero que sí que pasa. Claro Entonces, que sí. cómo contraargumentar, y estamos trabajando en eso. Y me parece, Qué la verdad, bueno. muy interesante. Solo lo podemos hacer los sindicatos, no lo puede hacer nadie más, porque en los centros de trabajo solo estamos nosotros. Y además, un trabajo internacional importantísimo. La ultraderecha es un... No, es un complot internacional muy bien armado. Exacto. Nosotros tenemos... Vox, Milei, La Bolsonaro, iberosfera, Cast. Y a mí me gustaría totalmente. decir algo ya a propósito de los discursos de odio. Además, todos estos discursos que calan lamentablemente tan profundo porque usan mensajes que son muy burdos muchas Ajá. veces, ¿no? Como bien tú Simples. decías, pero son simples, entonces llegan muy directamente. Pero una mentira, una noticia falsa puede llegar a matar personas. Y eso es muy importante tenerlo claro. No es baladí, no es cualquier cosa. Y hacer discursos de odio, por supuesto que generan violencia, más odio, y es lo que supuestamente nadie quiere para esta sociedad. Así que con eso terminamos el programa del día de hoy, y en este programa siempre van a encontrar un aliado para seguir combatiendo, ¿no es cierto?, con un enfoque de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la desinformación. Bárbara, Cristina, muchas gracias a Muchísimas ambas por estar aquí gracias. hoy día, como siempre, y felicitaciones a la Muchas CUT por gracias. todo lo que están realizando por los 35 años de la Central Unitaria de Trabajadores, pero también por los 50 años
del golpe de Estado en nuestro país. Con eso terminamos el programa del día de hoy, pues nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Un abrazo para todas, todos y todes. Recuerde poner me gusta, compartir, todas esas cosas que a nosotros nos ayudan tanto, no solo las lucas a fin de mes, que por supuesto que nos ayudan también. Y muchas gracias también. Uy, nos mandaron 10 luquitas como de regalo para Hassan. Con eso le vamos a regalar un café a Hassan. ¿Ya? Que estén muy bien. De aportes de las personas. Chao, chao.